Dios le bendiga. Venimos aquí con ustedes su siervo Rafael Marrero, siervo de Dios y del Señor Jesús, trabajando en la iglesia First Baptist Church en Birmingham, Ohio, que pastorea el doctor Marvin Osborne, allá en la Ruta 60, entre el pueblo de Birmingham y Wayman, una iglesia de habla inglesa. Le invitamos a que nos visite si no tiene iglesia local que asiste y entiende el inglés. Es una iglesia, le aseguro, donde va a escuchar la palabra de Dios conforme a lo que es la palabra de Dios y recibir el amor de Dios conforme a lo que es el amor de Dios, de amar al prójimo como a ti mismo. Allí estamos sirviendo al Señor en aquellos que nos permite hacer y nos ayuda a hacer por su gracia y para su gloria y su honra. Continuamos con los devocionales ahora del libro de Romanos capítulo 4. Habíamos hablado de Abraham y habíamos introducido la persona de Abraham y habíamos visto cómo la Biblia introduce el personaje de Abraham. En Génesis 12 capítulo 1 dice la palabra de Dios: empero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Vete de la tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Fíjense que es curioso que el apóstol Pablo introduce primero en el capítulo 4 el personaje de Abraham antes de hablar en el capítulo 5 de la persona de Adán. Así que el apóstol Pablo nos trae primero la solución al problema causado por Adán. El apóstol Pablo nos presenta primero de nuevo en Abraham la solución al problema causado por el pecado de Adán que vemos en el capítulo 5. Dice la palabra de Dios en el Romanos capítulo 4 y versículo 1. Fíjese cómo dice: entonces, ¿qué podemos decir con respecto a Abraham, nuestro antepasado, como pueblo judío? ¿Qué podemos decir de Abraham? De eso vamos a hablar en esta mañana. ¿Qué podemos decir de Abraham? Y vamos a leer los 3 versículos de ese primer capítulo. Leo de nuevo, Romanos capítulo 4, versículos 1 al 3. Entonces, ¿qué podemos decir con respecto a Abraham, nuestro antepasado, como pueblo judío? Si Dios lo hubiera hecho justo por las buenas obras que realizó, tendríamos motivos para sentirse, o tendría motivos Abraham para sentirse orgulloso, pero no ante Dios. Y dice versículo 3, en efecto, las escrituras dicen que Abraham creyó a Dios y por eso Dios lo declaró justo. Versículo 1, fíjense de cómo nos introduce Abraham, el apóstol Pablo. ¿Qué podemos decir con respecto a Abraham, nuestro antepasado, como pueblo judío? Lo primero que podemos decir es que Abraham en la carne es el padre de la nación judía. Y así lo reconocen todos los israelitas. Es más, 3 son llamados los padres de Israel: Abraham, Isaac y Jacob. Abraham, Isaac y Jacob. Fíjese cómo dice la palabra en el libro de Deuteronomio capítulo 1 y versículo 8. Mirad, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra que juró Jehová a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a sus descendencias después de ellos. Y leo de nuevo, mirad, yo os he entregado la tierra, entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a sus descendencias después de ellos. Y hago un paréntesis aquí muy importante, porque ahora mismo hay una guerra entre Israel y el grupo terrorista de Hamas. Pero no solamente con Hamas, hay también un grupo al lado en West Bank, como se llama, que es parte de Israel o era parte de su Israel en su principio. Y fíjese cómo dice la Biblia: Dios entregó mediante juramento, mediante pacto, a Abraham y a su descendencia, Isaac y Jacob, esa tierra. Esa tierra pertenece a Israel y solamente a Israel. Pero usted sabe lo que pasa, que los árabes, los que se llaman palestinos, pero palestinos son todos los que viven en esa área, quieren quitarle esa tierra a Israel y quedarse con toda esa tierra y además destruir al pueblo de Israel. Esa es la realidad detrás de la guerra que hay y detrás
del problema que hay en Israel y en la Palestina en general. Fíjese como dice de nuevo, yo os he entregado la tierra, entread y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres, Abraham y a Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia. 3 son los padres de la nación de Israel. Conocemos a Abraham como el mayor, Isaac y Jacob. Y 3 son también, le añado esto como un factor adicional, los personajes más importantes en el Antiguo Testamento para el pueblo de Israel: Abraham, como el padre de la nación; Moisés, como el profeta más grande; y David, como el rey del cual había de llegar Jesucristo, el Señor y Salvador, el Mesías, que el pueblo de Israel está esperando todavía. 3 son. Así que primeramente el apóstol Pablo nos introduce a Abraham como el padre de la nación judía, como el padre de la nación judía. Y debemos entender eso bien para después poder seguir hablando de qué más nos enseña Pablo acerca de Abraham en este capítulo. Padre, gracias te damos, Señor, de nuevo por tu palabra. Bendice tu palabra, Señor, y rogamos que sea, Señor, de ayuda a aquellos, Padre amado, que están escuchándola para buscar más de ti, para acercarse a ti. Y quién sabe, Señor, si tu Espíritu Santo también los, Padre amado, Señor, los ocupa, Señor, y los inquieta para conocer a Cristo y recibir a Cristo como Señor y Salvador. Padre, haz tú la obra con tu palabra, por el nombre de Jesús que oramos. Amén.